Metro CDMX aficionados. El tren ligero, también denominado como metro ligero, es un sistema de transporte ferroviario en el que se utiliza material rodante de características similares a las del tranvía. No obstante, se diferencia de este por su operación en plataforma segregada del resto del tráfico vehicular, con derecho de paso prioritario en los puntos de intersección y con propiedad semafórica. Tiene una capacidad intermedia de transporte a escala regional y metropolitana, generalmente mayor a la del tranvía y menor a la del ferrocarril convencional. La definición ha evolucionado en las últimas décadas, acorde a la expansión del ferrocarril urbano que se ha producido en las últimas décadas, en especial en Europa y Estados Unidos. Según la Asociación Internacional del Transporte Público, el concepto de tren ligero engloba un amplio espectro de servicios ferroviarios, tranvías modernos a los que se han incorporado medidas de propiedad de paso y secciones segregadas, tren tranvías, que incorporan elementos propios de los trenes de cercanías y metros ligeros, que presentan un servicio de frecuencia y prestaciones similares a las del metro pesado. Pero en general, la definición de tren ligero es un término o una traducción no literal en inglés, sino la palabra light rail. Este nombre fue concebido por la Administración Urbana de Transportación en los Estados Unidos, hoy conocida como la Administración de Tránsito Federal. Esto para describir las transformaciones que se están llevando a cabo en ese país y en Europa en materia tranviaria. Sin embargo, la UMTA finalmente adoptó el término tren ligero para todos los sistemas modernos, mientras que a los tradicionales se les sigue llamando tranvía. Cabe mencionar que otros países con sistemas de este tipo siguen utilizando el término tranvía. Pero el tren ligero también tiene algunas categorías. Lo más difícil es determinar la diferencia entre un tren ligero y los sistemas de tranvía. Hay una gran cantidad de similitudes entre las tecnologías. Muchos de los mismos vehículos se pueden utilizar para ambos, y es muy común clasificar los tranvías con un subtipo del tren ligero y no como un tipo particular de transporte. Las tres versiones generales son las siguientes. Tranvía. El tranvía es un medio de transporte de pasajeros que circula por la superficie en áreas urbanas, en las propias calles, sin separación del resto de la vía ni senda o sector reservado. Tren ligero. El tren ligero es un sistema tranviario que circula en gran parte de su recorrido por una plataforma parcial o totalmente segregada del tráfico rodado y en algunos casos tienen prioridad semafórica. Los trenes pasan por tramos subterráneos en el centro de la ciudad, mientras que tienen tramos superficiales o elevados en las afueras. Dichos tramos superficiales pueden ser tanto exclusivos como compartidos con el resto del tráfico urbano. Metro ligero. Un derivado del tren ligero es también conocido como metro ligero. Estos sistemas se caracterizan por los derechos exclusivos de vía, sistemas avanzados de control de trenes, mayor capacidad y frecuencia, y las puertas de nivel de los andenes. Estos sistemas se aproximan a la capacidad de pasajeros de los sistemas de metro convencional, pero pueden ser más baratos de construir por la habilidad de las unidades de tomar curvas cerradas y subir cuestas más empinadas que los sistemas del metro convencionales. Finalmente, tren tram. El tren tram o tren tranvía es un vehículo derivado del tranvía capaz de ejecutar varias rutas. La doble capacidad del voltaje del tren tram le permite el acceso a las infraestructuras de ferrocarriles y tranvías. Pueden funcionar dentro de las normas ferroviarias y a pesar de un funcionamiento en modo tranvía al entrar a la ciudad. Permiten el centro de la ciudad discurrir a velocidades menores a 70 km por hora y en la red ferroviaria regional a velocidades máximas de unos 100 km por hora.
Y bien, metroaficionado, después de haberte dado exactamente los datos entre diferencias que hay entre tren ligero, metro ligero, el metro, etc., ahora sí comencemos con la historia del tren ligero de sistemas de transportes eléctricos de la capital mexicana. El tren ligero de la Ciudad de México es una línea de tren ligero que presta servicio en el sur de la Ciudad de México. Es administrado por el organismo público descentralizado, Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. Cuenta con una línea de 13.4 kilómetros. Su parque vehicular está formado por trenes ligeros articulados de piso alto de rodadura férrea. Posee un total de 18 estaciones, de las cuales 16 son de paso y únicamente 2 terminales. Está construido de forma superficial y va de la terminal Tasqueña a la terminal Xochimilco. Pero el tren ligero, metroaficionado, tiene una historia por detrás, así que regresémonos en el tiempo hasta el año 1852. En estos años, metroaficionado, específicamente en los años 1850, existían los tranvías, que es lo que vamos a hablar porque desde aquí comienza la historia del tren ligero. El 12 de octubre de 1852 se otorgó a la concesión de José Gómez de la Cortina, conde de la Cortina y de Castro, para construir un sistema de tranvías a vapor del centro del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a Tlalpan. El 13 de agosto de 1856, Luis Jaquemen obtuvo una concesión para construir el ferrocarril Zócalo-Tacubaya. Para lograr su objetivo, fundó la Compañía del Ferrocarril México-Tacubaya. A partir de ese momento, el sistema de tranvías comenzó a expandirse por la capital mexicana. Diversas empresas se fundaron para ofrecer el servicio en distintas rutas. Entre 1856 y 1857, las autoridades dispusieron que los tranvías de vapor y gasolina ofrecieran su servicio en la periferia de la ciudad, mientras que el servicio al interior se ofrecería por medio de tranvías de tracción animal, siendo mulas y caballos. A ese servicio se le conoció como tranvías de sangre. A partir de 1896, los servicios de los tranvías fueron controlados por la Compañía de Ferrocarriles del entonces Distrito Federal. Ante el auge ferrocarrilero, durante el gobierno de Porfirio Díaz, a finales del siglo XIX, la Compañía de los Ferrocarriles del entonces Distrito Federal decidió convertir su parque vehicular de tracción animal, vapor y gasolina a tracción eléctrica, por lo cual la compañía estadounidense Brill Company, con sede en Filadelfia, construyó el parque vehicular. El 15 de enero del año 1900, comenzó de manera oficial el servicio de tranvías eléctricos en la Ciudad de México. Inversionistas canadienses y europeos fundaron en la ciudad de Londres, Inglaterra, una compañía eléctrica, en este caso de México, siendo el 13 de abril de 1898. Esta compañía adquirió a finales de 1900 los derechos de explotación del sistema de tranvías en la Ciudad de México. En el año 1905, la compañía comenzó a tener fuertes problemas económicos y el 20 de noviembre de 1907 concedió el derecho de explotación del sistema a la Compañía de México Trainwheels Company, creada en Toronto, Canadá, en marzo de 1906. El 3 de febrero de 1945, trabajadores de México Trainwheels Company iniciaron una huelga debido a la falta de acuerdos en la revisión del contrato colectivo del trabajo. Por lo tanto, Javier Rojo Gómez, en ese entonces regente del Distrito Federal, dictó un acuerdo para ocupar temporalmente los bienes muebles e inmuebles de la México Trainwheels Company por medio del Servicio de Transportes Urbanos y Suburbanos del Distrito Federal. El 19 de abril de 1947, el presidente de ese entonces de México, Miguel Alemán Valdés, decretó la creación de la empresa de servicios de transportes eléctricos del entonces Distrito Federal,
Siemens aficionado desde 1947 fue fundado Servicio de Transportes Eléctricos. Esta creación fue para reestructurar, renovar y operar el sistema de tranvías de la Ciudad de México. La Mexico Trainways Company dejó de operar el sistema de tranvías hasta el 25 de enero de 1952, fecha en la cual el departamento del entonces Distrito Federal adquirió los activos de la compañía por más de 13.975.000 pesos. El Servicio de Transportes Eléctricos del DF compró en 1947 un nuevo tranvía de manufactura estadounidense, modelo President Conference Committee, mejor conocido como el PCC, el cual fue llamado Tranvía 2000. 6 años después, en agosto de 1953, el Departamento del Distrito Federal ordenó la compra de 91 unidades. El 24 de marzo de 1954 se inauguró el servicio con tranvías PCC. Entre 1945 y 1946, el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal adquirió en Estados Unidos las primeras unidades de trolebús. El 9 de marzo de 1951 se inauguró la primera ruta formal de trolebuses entre Tacuba y Calzada de Tlalpan. El 4 de enero de 1956, el gobierno federal decretó la ley para definir el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal como un organismo público descentralizado como personalidad jurídica y patrimonio propio. Tras esto, el servicio de tranvías comenzó a desaparecer al ceder sus rutas paulatinamente al servicio de trolebuses. Factores como la construcción de los ejes viales entre 1974 y 1982 provocó que varios kilómetros de rieles fueran removidos o sepultados debajo del asfalto. Además, el incremento de los automóviles particulares y la construcción del metro de la Ciudad de México, siendo este en 1967, provocando esto aún más la desaparición de los últimos tranvías. Algunas rutas previo a su desaparición ofrecieron recorridos turísticos. Un ejemplo es la ruta de Cine México a Glorieta de Chilpancingo, que ofreció recorridos turísticos entre 1971 y 1979. El tren utilizado en estos recorridos fue restaurado por el Servicio de Transportes Eléctricos, que lo denominó como el Tranvía Cero o Cerito. El 19 de febrero de 1979 cerraron oficialmente las últimas rutas de tranvías que operaban en la Ciudad de México. A pesar del cierre oficial, las rutas tasqueñas Xochimilco y Huipulco-Tlalpan ofrecieron un discreto servicio hasta el año 1984. El proyecto del tren ligero de la Ciudad de México se caracterizó por la compleja transición tecnológica en el parque vehicular. Entre los años 1986 y 1988, el Servicio de Transportes Eléctricos del entonces Distrito Federal logró reanudar el servicio de tranvías en la zona sur de la Ciudad de México. El proyecto elaborado por el Servicio de Transportes Eléctricos y una de las empresas canadienses rehabilitó 2 rutas del antiguo sistema de tranvías, siendo Tasqueña Xochimilco y Huipulco-Tlalpan. El proyecto fue llamado Tren Ligero. La empresa mexicana Motores y Adaptaciones Automotrices, mejor conocida por sus siglas Mollada, construyó trenes ligeros de piso alto, utilizando partes provenientes de los antiguos tranvías PCC. Entre 1900 y 1993, las unidades TLM presentaron diversas fallas electromecánicas. Ante esa situación, el Servicio de Transportes Eléctricos implementó una serie de medidas para mejorar el servicio, que incluyeron la rehabilitación de algunos trenes modelo TLM. En 1990,
por la empresa Servicios Integrales de Transporte, adquirieron nuevos trenes modelo TE90 en 1991, fabricados por la empresa canadiense Bombardier. Finalmente, en 1995, la empresa canadiense Bombardier construyó trenes modelos T95. A partir de esta llegada de este modelo, los trenes TLM salieron de circulación definitivamente, por lo que en ese entonces el tren ligero presentaba dos modelos de tren, siendo el T90 y el T95, construidos ambos por la empresa canadiense Bombardier. Esta línea es la única en operación. Está integrada por 18 estaciones y su color distintivo es el azul. Está construida esta única línea de tren ligero al sur de la Ciudad de México, con dirección norte-sur, de Tasqueña a Huipulco, y dirección norponiente-suroriente, de Huipulco a Xochimilco. Tiene una longitud de 13.4 kilómetros para el servicio de pasajeros. El primer tramo fue inaugurada de Tasqueña a Estadio Azteca en agosto de 1986, contando con las siguientes estaciones: Terminal Tasqueña, Las Torres, Ciudad Jardín, La Virgen, Sotepingo, Nezahualpilli, Registro Federal, Textitlan, El Vergel y finalmente Estadio Azteca. En 1988 se amplió el servicio hasta la estación Xochimilco, que en ese entonces era como terminal. Hoy la estación es mejor conocida como Francisco Goitia. En años posteriores se construyó una estación más, llamada Embarcadero, que tiempo después fue nombrada Xochimilco. Las estaciones inauguradas en ese entonces fueron las siguientes: Huipulco, Xomali, Periférico, Tepepan, La Noria, Huichapan, Francisco Goitia y finalmente la terminal Xochimilco. Esta única línea opera en las alcaldías Coyoacán y Xochimilco. Entre 1986 y 1990 se estableció un ramal sobre la avenida Renato Leduc, de la estación Huipulco hasta la avenida San Fernando. Al igual que la línea principal, se empleó el derecho de vía perteneciente a la antigua red de tranvías de la capital mexicana. En 1990 el servicio fue suspendido en este ramal. El 27 de septiembre del año 2007 se dio a conocer la reubicación de la estación terminal Xochimilco. Las autoridades del Servicio de Transportes Eléctricos argumentaron que la estación localizada en la avenida Cuauhtémoc, entre la calle Ramírez del Castillo y la avenida José María Morelos y Pavón, presentaba limitaciones de espacio. Tales limitaciones provocaban retraso en las operaciones del abordaje del tren. El 17 de noviembre del año 2007 se iniciaron los trabajos de construcción de la nueva estación terminal Xochimilco. Simultáneamente, comenzó la demolición de la antigua terminal. La nueva estación está ubicada en Avenida Cuauhtémoc, entre las calles Gladiolas y Margaritas. Para garantizar la maniobra y rápido abordaje del tren, la nueva estación cuenta con 3 andenes y 2 vías. Entró en operación el 14 de diciembre del año 2008. El tipo de construcción es superficial en todo su trayecto. El tren ligero está construido en las avenidas Guatemala, Calzada de Tlalpan, Calzada Acueducto, Calzada México-Xochimilco, Guadalupe Ramírez, 20 de noviembre y finalmente Cuauhtémoc. El costo del tren ligero es de 3 pesos mexicanos, siendo 2 pesos menos a comparación del metro de la Ciudad de México y 3 pesos menos a comparación del Metrobús de la Ciudad de México, que son 6 pesos. Como parte de la unificación de la movilidad integrada con el Valle de México, ese sistema tuvo cambios significativos en su identidad iconográfica, rediseñando todos los iconos, a excepción de la estación tasqueña, que toma el icono que tiene la línea 2 del metro, dándole más identidad a la red y nuevos significados en algunas estaciones respecto al significado original. Algunas estaciones del tren ligero tienen conexión con otros sistemas de transporte público. Las estaciones Tasqueña, Estadio Azteca y Francisco Goitia tienen conexión con el centro de transferencia modal. Los centros de transferencia modal son mejor conocidas como CTRAM. Estos 3 CTRAMs que tiene el tren ligero, su objetivo es facilitar el movimiento de pasajeros entre los sistemas de transporte público que tiene la Ciudad de México. Para ingresar al tren ligero es por medio de la tarjeta
de movilidad integrada en sus 18 estaciones. Bien, ahora pasemos con el parque vehicular o material rodante ferroviario que contiene el tren ligero. Cabe resaltar que los talleres de mantenimiento del tren ligero están cerca de la estación Estadio Azteca. El parque vehicular está formado por 24 trenes ligeros, articulados de piso alto de rodadura férrea, con un ancho de vía de 1435 milímetros. Los trenes poseen un pantógrafo en la parte superior para recibir la tensión de 600 voltios de corriente continua, suministrada por medio de una catenaria. La velocidad máxima de servicio que tienen los trenes ligeros es de 800 km por hora. Su capacidad máxima del material rodante es para 300 pasajeros. A sus inicios, los trenes ligeros presentaban una cromática de color gris con franjas de color azul y verde en los costados. Esta cromática estuvo por bastantes años en los trenes ligeros, hasta que en el año 2019, con la llegada del nuevo gobierno, comenzaron a cambiarles su cromática, siendo azul con blanco. Posteriormente, su cromática volvió a cambiar, siendo la clásica de hoy en día que tienen los trolebuses, siendo la azul rey con negro. En diciembre de 1991, comenzaron a circular 12 trenes de la marca Bombardier, modelo T90, con tecnología de Siemens y armados por la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, siendo Concarril, ya que este material rodante fue fabricado por las dos empresas, siendo Bombardier y Concarril. En 1995, el parque vehicular fue complementado con 4 trenes modelo T95, similares a los T90. Con la llegada de los T95, los antiguos trenes modelos TLM salieron de circulación definitivamente. 11 años después, el 8 de mayo del 2006, el gobierno del Distrito Federal emitió la licitación para adquirir 4 trenes nuevos, con el propósito de incrementar un 30% la oferta de servicio. La empresa ganadora de la licitación fue Bombardier México, fabricando 4 unidades de tren ligero modelo TE06 y entraron en operación en diciembre del 2008. En 2012, nuevamente la empresa Bombardier México ganó una nueva licitación para construir 4 trenes modelo TE12 y llegaron a la línea 1 de tren ligero entre los meses de mayo y noviembre del año 2014. Y hasta ahí fue la última compra de modelos de tren ligero, hasta que 10 años después, en el año 2022, sería el anuncio que la empresa china CRRC, sí, esa empresa que fabricó el material rodante del metro, sería la ganadora de una licitación para la adquisición de 6 nuevos trenes ligeros, con un costo de 438 millones de pesos, por lo que se anunció que también las unidades nuevas contarán con iluminación, cámaras de videovigilancia e intercomunicación entre vagones y cabina, además que tendrán un GPS que permitiría su seguimiento en tiempo real y ayudará a regular la operación de su servicio. Por lo que en este año 2023, específicamente a unos cuantos días que estoy grabando este video, ya llegó el primer tren ligero de la empresa CRRC a la línea 1 del tren ligero y ya comenzaron sus pruebas preoperativas para el que el tren entre en servicio próximamente. De todos modos, ustedes ya están viendo las imágenes de mis compañeros que fueron a tomarle fotos y a grabar este nuevo tren en sus pruebas. En el año 2012, Sistema de Transportes Eléctricos del Distrito Federal realizó varias acciones para modernizar el servicio del tren ligero, las cuales incluyeron instalación en todas las estaciones de controles de acceso por medio de la tarjeta inteligente, cambio de bancas y luminarias, sustitución de láminas y malla ciclónica por vidrio únicamente en estaciones. A mediados del año 2016 se rehabilitó el sistema de catenaria entre las estaciones Sotopingo y Tasqueña. En los últimos días del año 2016 y principios del año 2017 se rehabilitó la catenaria entre las estaciones Xotopingo y Textitlan. Para el año 2017 se tenía contemplada la instalación de elevadores en todas las estaciones del tramo Estadio Azteca, Tasqueña. Finalmente, entre los años 2019 y 2021, se llevaron a cabo la reparación y cambios de vía a todo el sistema.
en una primera etapa del tramo que va de Tasqueña a Estadio Azteca, tuvo las reparaciones mayores debido a la antigüedad de las vías, cuyas estaban presentes desde 1904, por lo que ya tenían más de 100 años en operación, ya que anteriormente las vías formaron parte del viejo tranvía que circulaba por lo que es ahora el tren ligero. Las obras comenzaron el 1 de julio del 2019, con una duración de poco más de 6 meses en la primera etapa, terminando las obras en diciembre de ese mismo año del 2019, reabriéndose al público el tramo Tasqueña-Estadio Azteca. Como parte de las obras de modernización y reparación de vías, se continuaron con las obras del tramo restante del tren ligero, por lo que el segundo tramo restante se cerró desde la estación Huipulco hasta la terminal Xochimilco, siendo esto el 2 de mayo del 2020. Al igual que las obras anteriores, las obras concluyeron al 100% en diciembre del 2020, llevándose a cabo la reapertura definitiva el 31 de enero del 2021, concluyendo así esta modernización a la primera línea de tren ligero que duró por casi 2 años. Finalmente, en 2020, la Secretaría de Transporte y Comunicaciones anunció el proyecto de la línea 2 del tren ligero. Esta partiría desde la estación Buenavista en la Ciudad de México hasta Río Hondo en el municipio de Naucalpan en el Estado de México, en una primera etapa. En una posterior etapa, siendo la segunda, se buscaría la construcción de un ramal a la estación Refinería con conexión con la línea 7 del metro del sistema de transporte colectivo. Y bien, metroaficionados, hasta aquí hemos llegado con el final del video. Espero haya sido de su agrado. No olviden darle like y comentar en este video qué tal les pareció. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que si YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Recuerden llegar a la meta de 150 likes para subir un nuevo video. Y aquí les comento, metroaficionados, si quieren que hable de otro transporte que tiene la Ciudad de México o del Estado de México o de otro estado de la República Mexicana y el sistema que tenga más comentarios, se le hará un video referente a su historia. Pues bien, ahora sí, sin nada más que agregar, metroaficionados, me paso a retirar. Recuerda, cuida, el metro es tuyo y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, chao.